A un nuevo video de nuestro programa de formación acerca de líderes, pastores, ministros a lo largo de los países de habla hispana. Estamos en el módulo de Reforma Global hablando acerca del liderazgo al estilo de Jesús. Ese es el módulo que nos ha convocado las últimas 7 y en este, que es el octavo video o la octava clase, trabajando el octavo objetivo de recordar el liderazgo al estilo de Jesús. Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que estamos tratando y trabajando en este módulo de lecciones. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todas las personas que estamos acá, porque habla acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué significa ser iglesia? ¿Qué significa hacer iglesia? ¿Por qué es importante recordar que somos parte de la iglesia de Jesucristo? ¿Y cuál debería ser nuestra función en esta que es la iglesia de nuestro Señor? Primera de Timoteo 3, 14 al 16 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de irte a ver pronto, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Steve Cole ha escrito un artículo titulado ¿Por qué es importante la iglesia? Y en este texto de Primera de Timoteo 3, 14 y 16, que es el que utiliza de base, Cole dice que hay varias razones, las cuales vamos a estudiar algunas de ellas. En primer lugar, Cole dice que la iglesia es importante porque revela a Jesucristo, así como Cristo revela a Dios en carne humana. Cole dice que la iglesia es la encarnación continua de Dios encarnado, y esto lo explica de la siguiente manera. La palabra encarnado, dice Cole, viene de dos palabras latinas que significan en carne. Significa que Dios tomó un cuerpo humano en la persona de Jesucristo. Y puesto que Jesús ascendió al cielo, nosotros ahora, como cuerpo, continuamos su presencia en la tierra hasta que Él regrese. Puesto que el destino eterno de cada persona en la tierra depende de su fe en Jesucristo, el Rey y Juez venidero de toda la tierra. Nada podría ser más crucial que la iglesia. Cole dice en este artículo que para revelar a Cristo, nosotros como iglesia necesitamos comprender el significado de la encarnación de Cristo. Y eso es sumamente importante para nosotros. El versículo 16, que estamos leyendo en Primera de Timoteo, dice que se revela el misterio de la piedad. El misterio de la piedad se refiere en primer lugar a Dios encarnado en Cristo. Cole acá tiene razón cuando dice que nadie puede llegar a conocer a Dios solo por la razón humana. Hay algo en teología que se llama la teología natural. Y en los salmos o en los libros poéticos tenemos muchas expresiones de teología natural. Los cielos cuentan tu gloria, lo que tú has creado con tus manos, las maravillas de tus manos. E incluso cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver un paisaje, decimos, wow, Dios es increíble, Dios es maravilloso. Y todo esto es bueno y está bien, pero no conocemos la esencia de Dios solo desde esta perspectiva de teología natural. Es necesario conocer a la persona de Jesucristo. Él reveló lo que es la piedad perfecta, Dios habitando en nosotros y viviendo a través de nosotros. Por lo tanto, el misterio de la piedad se refiere principalmente a Jesucristo, pero en segundo lugar a nosotros como iglesia, porque estamos habitados por el Espíritu de Dios y lo reflejamos al mundo. Un comentario que es el comentario bíblico de la verdad, se dice que el misterio de la piedad consiste en que Dios, en la persona de Jesucristo, entró a este mundo en el que vivimos, pagó la pena del pecado y está haciendo que los hombres y las mujeres sean piadosos.
es decir, semejantes a Dios, es decir, reflejar a Dios al mundo. Si nos ponemos a pensar, las personas necesitan conocer a Dios y necesitan conocer a Dios muchas veces lo que pueden ver es a la iglesia, es a usted y es a mí. Es la manera en la que vivimos, es la manera en la que nos comportamos, es la manera en la que vivimos justicia y misericordia. Juan 1:1 dice que Él es manifestado en carne. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y esto es interesante porque ¿qué otro libro de la Biblia empieza con la frase en el principio? Exacto, Génesis. Génesis empieza diciendo en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, sepárense las aguas de la tierra. Y dijo Dios, sea la vegetación. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. La palabra. Y Juan es muy intencional en usar las mismas palabras. En el principio era la palabra, ¿ya? Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Y el versículo 14 de Juan 1 dice, y aquella palabra de la que ustedes ya se recuerdan que estamos hablando en Génesis, y aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquella palabra que ahora nosotros recordamos en Génesis, ahora está habitando entre nosotros. Ahora es parte de nosotros. Ahora nosotros podemos llegar y acercarnos y tener contacto y relación con esta palabra. Esa es una noticia increíble, es algo maravilloso. Vindicado por el Espíritu Santo. El Espíritu declaró que Jesús era el Hijo de Dios. Vemos muchos pasajes, pero hay uno especial en Romanos 1:4 que dice que lo resucita de entre los muertos. También el texto de primera de Timoteo habla acerca de que es visto por los ángeles. Los ángeles le vieron su nacimiento. Hay historias en donde están con él en la tentación. Marcos dice, y los ángeles le servían. Lo vemos en la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Lo vemos en la resurrección y lo vemos también en la ascensión. Primera de Timoteo también habla acerca de Jesús, diciendo que es proclamado entre las naciones. Cole recuerda a los lectores de su artículo que tras la resurrección, Jesús dijo a los discípulos que el mensaje de salvación no era solo para los judíos, sino para todas las naciones. Y eso lo vemos desde la promesa a Abraham, que la descendencia de Abraham sería como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. Esto no es solo para un grupo reducido, no solo es para una élite pequeña, es para toda la humanidad, es para todas las personas. De hecho, el lenguaje en el que se ha utilizado o se ha transmitido el Evangelio siempre ha sido lenguajes populares, nunca ha sido elitista, nunca ha sido solo para una cúpula hermética, siempre ha sido para todas las personas. El griego en el que se escribe el Nuevo Testamento es un griego koineo, un griego popular. Es decir, es el griego que la gente usaba en el mercado para hacer transacciones, para vender, para comprar, para jugar los niños en la calle. Era un griego popular, común, como el que hablamos nosotros en español. Luego, el latín se empieza a utilizar porque era el lenguaje popular, era el lenguaje más conocido. Entonces se empieza a utilizar el latín porque era más fácil comprender lo que el Evangelio decía. Luego tenemos 1517, cuando Martín Lutero empieza a traducir la Biblia al alemán, porque solo se conocía una versión en latín. Y Martín Lutero empieza a traducir la Biblia al alemán para que fuera en idiomas que la gente pudiera comprender. En español tenemos la Biblia Reina Valera, que es una traducción hecha por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, traducida al español o al castellano porque tenía que seguirse expandiendo el Evangelio. ¿Eso qué nos dice a nosotros? El Evangelio es para todas las personas y podemos usar nuestro lenguaje para poder comunicar el Evangelio.
No necesitamos pararnos en las esquinas y orar con palabras rimbombantes. Hay personas que creen que orando en griego o en hebreo van a poder tener un mejor acercamiento a Dios y se ven más espirituales Pero el Evangelio siempre ha sido popular, siempre ha sido para todas las personas. Para la persona con alto estatus académico, social, pero también para el vendedor en el mercado, para el piloto del bus, para la persona que a lo mejor no ha tenido las mismas oportunidades de estudio. Para todas las personas es el Evangelio. Para los ricos, para los pobres, para los hombres, para las mujeres, para los adultos, para los niños, para los de este pueblo y para todo el mundo. No es solo un pueblo. Ahora el pueblo de Dios es la iglesia y la iglesia es universal. Creemos en una iglesia que es santa, apostólica y universal. Eso lo dice el credo de Nicea del año 325. Esto, por supuesto, sigue ocurriendo hoy en día. Creído en el mundo, dice. La predicación ha llevado a muchas personas de todo el mundo a creer en Jesús. Y es lo que hablábamos hace un momento. Necesitamos seguir llevando el Evangelio a todas las personas. Yo, por lo menos, no tengo una gota en mi sangre de ascendencia judía. No hay manera. Pero gracias a Dios, el Evangelio ha llegado a nuestros países latinoamericanos. Gracias a Dios podemos conocer la buena noticia de Jesús en nuestros países latinoamericanos. Y hoy tenemos la oportunidad de creer en Jesús acá, siendo mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, venezolanos, colombianos, cubanos. Tenemos la oportunidad de creer en Dios, porque el Evangelio ha llegado a nosotros. Y ahora nosotros tenemos una responsabilidad: llevar el mensaje de Jesucristo al mundo. El versículo 15 de 1 de Timoteo 3, 14 y 15 dice: Él sigue encarnado no solo en Jesucristo, sino también en la iglesia, a la casa de Dios. Debes comportarte en la casa de Dios. Jesús no solo está encarnado ahora en el cielo, también lo está en su cuerpo, en la iglesia. Somos la expresión visible al mundo del Salvador, que está actualmente en el cielo. Y cuando me refiero a iglesia, me refiero por supuesto al pueblo de Dios, no a un edificio. Y el versículo 15 dice la casa de Dios. Este término considera a la iglesia como la familia ampliada de Dios, con Dios como cabeza. Jesucristo es la cabeza de este cuerpo, de esta familia. Y se centra principalmente en las relaciones que deben establecer los miembros de la iglesia y deben reflejar a Cristo. No dice simplemente la iglesia de Dios, sino la iglesia del Dios vivo. Es decir, la iglesia es un lugar donde Dios vive, actúa, está presente, es parte de. Así como la frase la casa de Dios se centra en nuestras relaciones mutuas, la frase la iglesia del Dios vivo se centra en nuestra relación con Dios. Y aquí hay una doble relación que nosotros necesitamos tener como iglesia. Primero, una relación vertical hacia Dios. Orar, leer la Biblia, cantar, ayunar, mantener una buena relación vertical. Pero no queda allí. También necesitamos tener una relación horizontal. ¿Eso qué significa? Buenas relaciones con nuestros hermanos. Reír con los que lloran, dice la Biblia. Reír con los que ríen, perdón. Reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Estar allí, ser un brazo, ser un abrazo, ser un apoyo para las personas. Si resumimos la respuesta de por qué es importante la iglesia, deberíamos decir: para revelar a Jesucristo al mundo, así como Jesús reveló a Dios cuando estuvo en esta tierra. También porque somos casa de Dios, del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Somos la expresión actual de Jesús en el mundo hasta que Él venga. Y nada puede ser mayor que esto. Hay algunos pasajes que quiero mencionar hablando acerca de las relaciones en la iglesia. Romanos 12:5 habla acerca de que los miembros de la iglesia deben de estar el uno para el otro. Ser devotos uno con otro, dice Romanos 12:10. Honrarnos los unos a los otros, dice Romanos 12:10, la parte segunda. Teniendo sentimientos de apoyo unos con otros, dice Romanos 12:16.
amándonos unos a otros. Romanos, Tesalonicenses, Hebreos, 1 Pedro 1:22, varios textos. Edificándonos unos a otros. Esto está en Romanos 14:19. Aceptándonos unos a otros, según Romanos 15:7. Esperándonos unos a otros, según 1 Corintios 11:33. Servirnos los unos a los otros, según Gálatas 5:13. Soportando las cargas unos de los otros, según Gálatas 6:2. Ser amables los unos con los otros, según Efesios 4:32. Soportándonos unos a otros, según Colosenses 3:13. Amándonos, 1 Tesalonicenses 4:18. Orar unos por otros, según Santiago 5. Y una comunión mutua, según 1 Juan 1:7. Como iglesia, necesitamos revelar a Cristo al mundo. Como iglesia, necesitamos fortalecernos unos a otros. Y como iglesia, necesitamos seguir llevando el Evangelio a todas las personas, en todas las naciones, con nuestro propio lenguaje, con lo que podemos hacer. No necesitamos tener un doctorado para empezar a predicar. Que no estoy diciendo que no es bueno estudiar. Lo estamos haciendo. Tenemos que prepararnos para poder hacerlo bien. Pero no hay que esperar a ser parte de una élite para predicar. Lo podemos hacer en el bus, lo podemos hacer en el camión, lo podemos hacer en el mercado, lo podemos hacer en nuestro trabajo, en la universidad, en el tráfico. Podemos predicar a Cristo Jesús. Esta es la parte teórica. Esta es la parte de llenarnos de la información que tenemos y que hemos preparado con ustedes, con el equipo de Reforma. Ahora nos toca la parte práctica, fortalecer estas relaciones verticales y horizontales. Estimados facilitadores, este es un tiempo para que podamos revisar nuestra guía práctica y ver las actividades que tenemos allí, que hemos preparado para ustedes, para que nuestros grupos puedan fortalecerse y practicar el ser parte de la iglesia y recordar que somos parte de un solo cuerpo. Que el Señor nos ayude y nos permita seguir siendo parte de un solo cuerpo, de una sola iglesia, comunicar el Evangelio, fortalecernos unos a otros y seguir creciendo en comunidad. Bendiciones.